¿Qué repercusiones ha tenido el compromiso de vivir el Evangelio de Jesucristo en tu vida después de haberlo recibido de rodillas en el día de la profesión como hermano menor, en la iglesia, en la orden y en la provincia? Pues a lo largo de mi vida siempre me he sentido contento por mi vocación. Naturalmente que ha habido momentos difíciles y todo eso, pero en general he vivido bien. Tengo 89 años y he amado mi provincia y la seguiré amando hasta el final, con todos los defectos que la misma provincia pueda tener, puesto que está conformada por seres humanos. En cuanto a mí, todas mis fechas, desde que nací, las valoro y voy descubriendo en cada una de esas fechas la presencia del Señor, la mano de Dios, ¿no? Que me cuida, ¿no? Entonces, eso es lo más importante para mi vocación franciscana, y le deseo a todos el mismo gozo que yo he sentido a través de todas mis fechas. Mi vocación, mi conocimiento de los franciscanos comenzó a la edad de 4 años. Ahí hay toda una historia. Después el Señor me fue conduciendo, fui comprendiendo mejor lo que era la vida franciscana. Más adelante, una hermana mía entró a las hermanitas de la Asunción y acaba de fallecer el mes pasado, el mes de 19 de agosto, acaba de fallecer a la edad de 102 años. Mi hermano falleció hace muchos años ya, también como franciscano. Prácticamente fue el que me abrió el camino, que vale la pena, ¿no? Los que han sido llamados, los que se sienten llamados a la vocación franciscana, que ese llamamiento que sienten en el corazón, eso no es en vano, no es inútil, y que deben valorar, ¿no? Y preguntarse cuándo los llamó el Señor, por qué los llamó, ¿no? Porque el Señor nos habla a través de todas las cosas, de todos los simples detalles. El Señor nos está hablando, nos está comunicando. Él no está ausente de nosotros. El tiempo presente hay que vivirlo, ¿no? En presente también. Entonces, la vocación, la tradición franciscana, ¿no? Que se va recogiendo en la comunidad y que se va conociendo, debe irse, digamos, como dice, conservando en lo esencial, ¿no? En lo accidental, naturalmente tiene que haber modificaciones, transformaciones. Por ejemplo, hoy no podemos vivir la pobreza como la vive nuestro Padre San Francisco, ¿no? Pero lo que importa no es la pobreza en el sentido material concreto, sino la pobreza en el sentido espiritual, es decir, en el utilizar las cosas, ¿no? Que Dios nos ha dado, utilizarlas para Dios, ¿no? Para acercarse más a Dios a través de todas las cosas, ¿no? De todos los medios humanos, de comodidad o de incomodidad, ¿no? Siempre, ¿no? Se puede relacionar. Bueno, pues dentro de esa voluntad del Señor, esa misericordia de Él, ese poder con que Él ha querido que podamos llegar a este
punto de vida franciscana, yo veo, pues siempre lo he visto y lo he sentido como un privilegio muy grande, una bondad de parte de Él que pues uno nunca lo merece, pero a veces entre tumbos, humanamente, pero con la fortaleza y la ayuda del Señor, pues ahí vamos, tratando de dar el mejor testimonio que podemos y que el Señor espera de nosotros. Pues que lo emprendan con todo el valor y con toda la fortaleza posible, porque el Señor nunca defrauda y todo llamado es de parte del Señor, viene de parte de Él. Nunca podemos nosotros decir que nos llamamos a nosotros mismos a una vida de estas, porque no, es una escogencia que Él hace a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Como que si se siente, nos sentimos llamados, pues lo que corresponde a nosotros como seres humanos es corresponderle a ese llamado con todo lo que al alcance tenemos humanamente, y que es pues la misma palabra del Señor, es nuestro sostén, nuestro guía, es tu misma palabra. El profesar de rodillas pues es, digamos, la manera de reconocernos pequeñitos ante la grandeza divina y saber que si Él nos llama, a pesar de nuestra indignidad, es solo por voluntad de Él, porque nos ha escogido sin merecerlo, pero Él nos escogió y por lo tanto pues lo que corresponde a cada uno o a mí personalmente es tratar de responder a ese llamado con una vida sencilla, humilde y de total entrega. Bueno, para quienes realmente nos sintamos llamados, que no ha sido un llamado personal, sino que ese llamado viene de lo alto. Es el Señor quien llama, no somos nosotros. Y por lo tanto hay que responderle como tal. De modo que lo más fieles que podamos. Sabemos que dentro de esta carne, entre la debilidad humana, hay caídas, hay de pronto extravíos, pero siempre encontramos que el Señor está ahí para acogernos, para abrazarnos y para impulsarnos a un nuevo despertar en gracia. De modo que no tener miedo a seguirle, a aceptar su llamado, porque Él no defrauda. Cuando me preguntan acerca de las repercusiones que ha tenido la regla y vida de los hermanos menores, que no es otra cosa que el Evangelio, en la vida práctica de cada día, en la consagración religiosa, se me viene a la mente una palabra: lo sublime. Desde la experiencia filosófica, esta reflexión acerca de la sublimidad, lo que se considera como sublime, tiene diferentes interpretaciones a lo largo de la historia. Si nos damos cuenta, desde la antigüedad, hay un texto que titula Sobre lo sublime, de un tal Pseudo Longino, y él va a referir la sublimidad como el eco de la grandeza del pensamiento. Entonces, cada vez que pienso en la regla y vida de los hermanos menores, pienso también en la grandeza del pensamiento de un gran santo, Francisco de Asís, que supo llevar en su cotidianidad la vivencia del amor de Cristo, que es el Evangelio. Y una de las repercusiones más grandes de esa vivencia es la expresión del amor. Con el amor, que está a la base de toda nuestra vida, se cumplen los mandamientos,
se tiene una relación fraterna con el otro, se tiene una experiencia de unión y cercanía con Dios. Independientemente de la subjetividad que nosotros podamos tener con relación a lo que pueda ser sublime o no estoy hablando aquí en términos de belleza, sino en términos de la experiencia sublime, que tiene unos derroteros comunes para todos nosotros, y es la capacidad de irrumpir en el tiempo. Como lo sublime, esa experiencia sublime, independiente de la subjetividad, como ya lo había dicho, es capaz de hablarnos, es capaz de irrumpir en el momento, en la historia y en el tiempo. Es capaz de darnos una experiencia, llenarnos de emociones y pensar en algo que no estaba planeado. Eso es, grosso modo, la sublimidad como término. Y a partir de esa sublimidad, que enfatizo tanto en la experiencia de vida, pues está muy relacionada siempre con lo sagrado, ¿verdad? Lo sublime y lo sagrado son dos términos que están allí presentes y van de la mano. Esa experiencia de Dios es una experiencia que irrumpe en la vida de nosotros, que irrumpe en el diario vivir, que nos da caminos que no esperamos muchas veces. En la cotidianidad de nuestra vida, Dios presenta diferentes posturas que son sublimes, por el término de belleza y también por la capacidad de novedad que tiene ese mensaje. Entonces creo que a partir de esa experiencia sublime de belleza que encuentro con Dios, la repercusión más grande de la vivencia del Evangelio en el carisma franciscano, bajo la regla y vida de los hermanos menores, es la experiencia del amor y el encuentro con Dios y con mis hermanos. De esta manera quiero invitar a todos los hermanos de la orden y a las personas que ven este video, que de una u otra manera tienen cercanía con la espiritualidad franciscana, a recordar esos momentos en los cuales Dios ha irrumpido en la vida de cada uno de nosotros y ha marcado para bien una experiencia de encuentro y de cercanía, una experiencia que nosotros podemos decir es sublime, por el anonadamiento, por la capacidad de asombro que nos genera, una experiencia profunda, emotiva y también, ¿por qué no?, racional de esa experiencia de lo sagrado. Así las cosas, a la luz de mi consagración religiosa durante este tiempo como hermano menor, los invito y exhorto a seguir más de cerca el Evangelio de Jesús, que, como lo decía en un comienzo, está fundamentado en el amor al prójimo, un amor que se expresa en la manifestación de Dios Todopoderoso, en Jesús que se hace hombre y asume nuestra condición humana, y por medio del cual nosotros también tenemos acceso a ese amor, misericordia y perdón de Dios. Paz y bien. De obras religiosas, entonces hay que hacer la cuenta. Esa vida de los 50 años, y también tener en cuenta que hubo en toda persona humana se presentan momentos como de incertidumbre o de indiferencia. Por lo tanto, uno no puede decir a partir de tal fecha comencé a pensar bien, no. Uno tiene vaivenes, tiene diferentes visiones de la vida religiosa, y hasta que al fin, guiado por Dios, uno espera eso, logra tener un conocimiento claro de lo que es la vida religiosa. Yo, haciendo la cuenta, desde el 57 soy sacerdote. Eso significa realmente que he podido tener experiencias de todo sentido en la vida religiosa, experiencias positivas y experiencias negativas. Claro que uno va tratando de equilibrar la vida de acuerdo con las relaciones, de acuerdo con los sentimientos que van naciendo a través de los años y a través de la vida religiosa vivida o tratando de ser vivida estrictamente. Por eso digo yo que esa manera de ver la vida religiosa es
varia, es diferente por las oportunidades que uno tiene. Yo he tratado de vivir la mayor parte de mi vida de religioso en la educación, tanto que ayer en la mañana estuve yo pensando ya, tal vez por la insistencia en que habría que hacer para comenzar la vida del colegio. Me he movido en ese sentido. Yo pensaría o comenzaría por decirle que realmente trate de vivir la vida que tiene, que no vaya a pensar que se le va a cambiar absolutamente todo, que la vida que tiene naturalmente la ponga a funcionar y la llene de la vida, de la visión de la vida religiosa. Yo pensaría decirle al muchacho que quiera entrar a la vida religiosa, que sepa primero que todo bien qué significa la vida religiosa, qué tiene que hacer para poder respetar esa ilusión que Dios generosamente le coloca a uno, porque lo que Dios le da a uno es la oportunidad de conocer y de vivir las diversas clases de vida religiosa. Las dos preguntas están muy unidas, porque uno comienza por ver lo más cercano que es el fraile, y a través de la visión del fraile viene la visión del fraile llamado por Dios misericordiosamente. Cuando uno comienza a sentir que está llamado por Dios, entonces comienza a tratar de buscar la respuesta a este llamado que Dios hace generosamente. En primer lugar me tocaría decir el Salmo 50. Misericordia, Señor, porque he pecado contra ti. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo me he sentido bien. Me parece que fue ayer que entré aquí a la fraternidad franciscana, bien. Reconociendo mis grandes debilidades, porque realmente uno delante de Dios tiene que decir, Señor, perdóname, Señor, y lávame con tu sangre. Pero me he sentido bien. Dios ha sido muy bueno conmigo porque me dio unos padres muy buenos, muy lindos, unos papás. Mi mamá me hizo bautizar al otro día que nací. Nací en el 24 y en el 25 fui bautizado. Entonces me siento cada día muy agradecido con Dios, con mis padres y con la comunidad franciscana. Pues es un acto de humildad que se debe hacer por delante de rodillas, un acto de humildad ante Dios, porque uno no es digno de esta vocación tan grande. Entonces, de rodillas quiere decir que yo me humillo delante de Dios y delante de mis hermanos, implorando la misericordia del Señor. Pero en primer lugar, porque mi Dios lo ha llamado. Si mi Dios te llamó, procura serle fiel, porque eso merece siempre lo mejor. Él te llamó. Pero si algún día tú no tomas la resolución, ya es libertad tuya, porque mi Dios respeta la libertad del hombre. Pero yo le diría entonces que le pida a mi Dios la fidelidad. Vuelvo a repetir la frase que dije anterior. Dice en la Biblia, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Que procuren ser fieles y que esa fidelidad se la pidamos a Cristo por medio de la Virgen, que fue la Madre fiel. Nuestra Madre, la Virgen María, fue fiel hasta la muerte. La Madre de Dios, la Madre nuestra, la Madre de la fidelidad. De San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice el Maestro, yo soy el camino que os lleva a mi Padre, la verdad que os enseña la palabra de Dios. Siempre esa verdad, querido hermano, cada día se nos presenta una forma cada vez más clara.
Cristo la verdad por excelencia, Cristo camino hacia el Padre, la verdad en las Santas Escrituras y en las enseñanzas de la Iglesia, la verdad y la vida. Como dice Jesús, yo soy la vida. Sin mí nada podéis, conmigo todo lo podéis. Bueno, desde el 2011 que profesé mis votos en esta hermosa comunidad franciscana, las repercusiones que ha dejado este estilo de vida ha sido en un primer momento el hecho de sensibilizarme por la minoridad, la pobreza, la sencillez. Son términos que han cautivado mi vida y que han sido como el norte de mi vocación. Amo profundamente cuando San Francisco habla de la dama pobreza y creo que allí es la oportunidad para, siento que me encanta estos términos y dentro de mi experiencia personal, en medio de mis fragilidades, trato de allí asumir este compromiso franciscano, insisto, de minoridad, ¿sí? Estando siempre en esta lógica de desprendimiento de las cosas que de pronto nos llenamos de tantas cosas que incluso pues pueden dejarse de lado, ¿no? y vivir con lo necesario, ¿sí? Por otra parte, quisiera agregar que otra repercusión que ha tenido esta profesión dentro de mi vida ha sido el hecho de entender que uno no, como decimos coloquialmente, uno no se salva solo, se salva en comunidad, en fraternidad. Y creo que allí, dentro de mi experiencia de fe, considero que el hecho de reconocer que somos hermanos ha sido un polo a tierra para recordar que pues no puedo caer en individualismos, sino que he de compartir con los demás. Concretamente, este desprendimiento que constantemente me llamó la atención, creo que hay que llevarlo también a un compromiso de solidaridad, de entrega, de caridad con los demás. Incluso nuestro compromiso, nuestros votos allí apuntan a eso, la pobreza, la obediencia y castidad es el hecho de que nos desprendemos de algo, pero para compartirlo con el otro que es mi hermano. Mi hermano, ¿y qué tipo de hermanos? ¿No? El que está necesitado, a ese es al que hay que estar sirviendo, ¿sí? Quizás alguno podría decirme, bueno, ¿y qué sucede con los que tienen allí los medios económicos posibles? También con ellos hay que compartir la vida, a ellos también es dirigido este mensaje de salvación. Concretamente el mensaje de salvación manifestado en una vida en comunidad. Insisto, uno no se salva solo, se salva en comunidad. Y esta ha sido una reflexión que a mí, dentro de mi experiencia de fe, ha marcado profundamente mi vida. Creería entonces que esas dos palabras que incluso reúnen nuestra identidad, ser hermanos menores, ha sido una cosa que ha repercutido dentro de mi vida y que allí en medio de mis posibilidades y limitaciones trato de vivir con pasión. Esa figura de San Francisco de Asís tan exaltada hoy en día es la oportunidad para que dentro de mi vida el Señor siga obrando, ¿sí? Reconociendo dentro de mi vida también que pues no hay nadie más grande que Él. También quisiera allí compartirles que dentro de mi experiencia, esa repercusión de este compromiso que he hecho ante Dios ha sido también una oportunidad para reconocer que en el carisma franciscano podemos brindar también herramientas del cuidado de la creación, pero principalmente del hermano, insisto en esto, la familiaridad, el cuidado del otro. Sí, creo que estos son elementos que pueden de una manera muy significativa marcar esa experiencia de fe. Y a nivel personal, si les digo, allí con estas limitaciones dentro de mi vida, creo que ha sido la oportunidad de reconocer que Dios, que es el único grande y altísimo, puede obrar grandes maravillas en nuestra vida. Que esta experiencia de fe pueda tocar también el corazón de tantos de ustedes y el buen Dios les siga bendiciendo. Paz y bien. Tú sabes que como miembros de la Orden Franciscana ha sido un complemento muy grande, porque yo entré en la niñez al seminario menor y siempre estuve bajo el alero de los frailes, en los estudios de bachillerato y después en los estudios mayores, y ha sido siempre muy gratificante para mí poder decir que vamos caminando el Evangelio que Francisco nos puso desde el comienzo de su regla,
Esa es la vida y regla de los frailes menores. Conviene a saber vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo en obediencia, en pobreza y en castidad, que es una profesión ante Dios, no ante los hombres. La iglesia es representante de Dios, pero en ese caso es testigo de lo que estoy haciendo ante Dios, ante quien solamente uno se arrodilla. No solamente profesar de rodillas, sino tener esa ceremonia de postración, que es enterrarse uno de este mundo para salir a la gracia de Dios con ánimo, con entusiasmo, en la obediencia en que lo coloquen a uno, etc. Feliz, 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 y eso ya hace ya casi 60 años. Casi 63 años de estar bajo los aleros de la orden franciscana. Pues es el pan también para nosotros los frailes, el pan de cada día, porque él hizo digestión del Evangelio de la manera más sincera, de la manera más sencilla y de la manera más eficaz, fundando la orden de los menores. Es maravillosa la vida de Francisco. Por eso agradezco en el currículum estudiaron cómo pudimos nosotros estudiar los escritos hagiográficos de San Francisco, que vino a iluminar muchas oscuridades de la vida por las cuales uno va pasando. Pues que es un carisma fácil si se toma con la ayuda de Dios y con la ayuda del carisma que decimos nosotros ahora de nuestro fundador Francisco de Asís. Así uno acompañado puede verdaderamente sortear situaciones difíciles que en otras partes no se podrían superar, pero en la vida religiosa y sacerdotal se pueden superar porque hay una fuerza macro grande. Pues colocarse uno de nuevo, como se colocó un día ante el altar, de rodillas ante Dios, postrado también ante nuestra gente creyente, haciendo ese gran propósito, lleno de alegría, de esperanzas, con una fuerza y una decisión de seguir adelante. Colocarse uno de nuevo en esa situación, borrón y cuenta nueva y siga adelante. Me parece a mí que eso es de lo más importante, la vivencia de la fe, la vivencia del carisma. Si eso sigue siendo como una especie de folclore, eso no tiene ningún contenido y entonces uno es derrotado, uno va a ser derrotado. Bueno, la vida franciscana para mí ha sido algo muy especial, ese encuentro con las fraternidades. Llevo 53 años de servicio a la comunidad, a la provincia. Lo he hecho con mucho cariño y he tratado de hacer lo mejor posible. Me he sentido muy bien, en realidad, con altibajos, porque hay altibajos, pero en lo más he servido con alegría. Como bien saben, mi espíritu es alegre, mi espíritu es de servicio para toda la fraternidad donde me lleven a prestar ese servicio. Por eso yo me siento feliz y quiero seguir adelante hasta donde Dios me permita conservar ese mismo espíritu de alegría, de servicio al bien de la provincia y de mis hermanos. Lo más bonito en la vida como hermano es estar cerca primeramente de Dios, tratar de vivir el Evangelio a lo máximo, ¿no? Y sobre todo ese encuentro con la Eucaristía,
en todos los templos donde he trabajado, siempre he tratado de vivir ese espíritu de no dejar abandonar a Jesús, sino estar más cerca cada día más. Pues con los hermanos, lo más bonito es compartir. Eso es lo que he tratado de compartir con mis hermanos en toda la provincia. Como todos ya, el compartir la alegría, el servicio, vuelvo y lo repito, con alegría. Y eso es lo más bonito, compartir con todos mis hermanos. Pero lo más importante es continuar, no cansarnos, sino seguir adelante, como bien venga, ¿no? Como te digo, en los altibajos, seguir adelante y tratar de vivir siempre el espíritu franciscano, que es lo más importante, ¿no? Para despedirme de mis hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde y que el Señor les ayude en todas sus diversas actividades pastorales y eclesiales. Bueno, yo pienso que dos grandes tareas o repercusiones que ha tenido esta experiencia de vida, en un primer momento ha sido observar el Santo Evangelio y el segundo, vivir en fraternidad. Vemos que son dos pilares fundamentales en la vida de San Francisco y en su legado, en su regla, nos la deja a cada uno de los hermanos menores, que es ese compromiso por tratar cada día de buscar, de encontrarse con el Señor, vivir el Evangelio y por otra parte, la parte comunitaria. Él, por su acercamiento que tuvo con el Señor, él vio que él tampoco estaba solo, que él estaba con el Padre, estaba también con el Espíritu Santo y que toda su vida Jesucristo se pasó sirviendo a los demás en comunidad, él no lo hacía solo. Entonces pues vemos que no es un capricho de Francisco en la vida en comunidad y observar el Santo Evangelio, y estas han sido unas tareas que nos ha dejado a cada uno de los hermanos. Entonces por ende puedo decir que en estos cortos años de vida consagrada me he podido encontrar que vivir en fraternidad nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer en nuestra experiencia de fe, porque son los hermanos los que nos acogen en esta vida y los que nos ayudan a vivir. Y en esa interacción constante con los hermanos podemos encontrar nuestras fragilidades, también las fragilidades de los hermanos, y es muy provechoso nosotros poder ir creciendo con los hermanos, aceptando sus diferencias, también que los hermanos nos acepten las nuestras, y esto es indispensable para que cada día vayamos creciendo en la construcción de la fraternidad que somos cada uno de nosotros. Y como, bueno, ellos me acogieron, también tengo que trabajar igualmente para acoger más adelante a otros hermanos y para que este legado que nos ha dejado nuestro Padre San Francisco no se quede solamente en un ideal, sino que se haga carne. Entonces yo pensaría que las repercusiones o el legado que nos ha dejado nuestro Padre ha sido eso. Y no lo alcanzamos un día, ni en un tiempo, ni en el postulantado, ni en el noviciado, o en esta etapa que sí de San Bernardino, sino que es un trabajo constante que día a día lo vamos construyendo, y eso es lo que nos ayuda a crecer y lo que nos ayuda a ser mejores personas, mejores cristianos, y entregar ese mensaje, servir a la iglesia, a los hermanos y a todas las personas. Entonces yo pienso que este es el regalo más grande que nos ha dejado nuestro Padre, vivir el Santo Evangelio y tratar de buscar, de convivir con los hermanos y lograr que esta fraternidad sea verdaderamente algo que nos ayude a crecer. Por ejemplo, que el Evangelio en cuanto a la pobreza, acomodándolo a los votos de nosotros como religiosos, ¿ves? Entonces ya la materia para hablar se acomoda, la pobreza de la Virgen María,
en ese tiempo y en ese lugar. Pensar en la pobreza de una mujer de ahora, en este tiempo y en este lugar, en medio de los avances del progreso, de forma completamente distinta, ¿no? De modo que más que decir, te pregunta, ¿qué significó para usted? Entonces, yo tengo que decir, lo que me enseñaron es que uno, con esto, no recuerdo si la frase la tiene directamente San Francisco, porque la profesión viene después de un año de noviciado más. No sé si es que dice que como un cadáver, que hagan conmigo lo que quieran. Entonces, en eso aparece un comentario, pero en forma de chiste, hagan conmigo lo que quieran. Pero esa interpretación tiene un pero y un pero grave. Y es que después, terminada la profesión, ya el individuo se levanta, pero un momentico, usted no es que no está saliendo y ahora está ya caminando. Un reverendo, cuyo nombre pues me reservo porque es muy pesada la tesis. La expresión tiene, digamos, me da la expresión servatis servandis, que quiere decir eso de acuerdo con el contexto diario. Que es que para obedecer bien, para cumplir este propio bien, tengo que renunciar a mi propia voluntad y pensar que mi propia voluntad es un regalo de los grandes que Dios nos ha dado, y quien renuncia al regalo que le dieron está cometiendo una falta de educación que le dio el regalo. Esto es lo cierto, que porque yo no puedo renunciar, que porque yo tengo que obedecer, entonces quiere decir que tengo que renunciar y no es así. Yo no es que tenga que obedecer, sino que yo obedezco por la conveniencia que tiene el obedecer. Conviene para el que manda, para la gloria de Dios, y me conviene para mí, pero es por la conveniencia. Entonces, el utilitarismo, y entonces inmediatamente, mejor dicho, el que quiera poner problemas siempre lo podrá poner. Para mí, como muy personal, que los votos no se miren como limitación a algo, que la castidad, que es esto, y la obediencia, que es esto, la pobreza, que no reciban dinero, que no se miren los votos como algo prohibitivo, sino que se miren los votos como medios, como puentes de unión con la voluntad de Dios y la voluntad del superior como es el gran reto que tenemos, que nos ha dejado el Señor, vivir su palabra. Bueno, se ha hecho el esfuerzo, pero no quiere decir que haya sido todo exitoso. Ha habido baches siempre en el proceso de acomodación a la regla de los hermanos menores, pero vamos haciéndole frente con la ayuda del Señor, de su Santo Espíritu, de la Santísima Virgen María y de San José, para poder marchar de acuerdo a como nos dijo San Francisco, según la regla que nos dejó, que la regla tiene por centro a Jesucristo, desde luego, y la manera de imitar a Jesucristo. Entonces, ha sido un reto y seguirá siendo un reto hasta el final de la vida, pero con el favor de Dios, de pronto al final de nuestra vida ya lo podremos hacer mejor, cumplir mejor la santa voluntad de Dios a través de la regla de San Francisco. Es un simbolismo muy hermoso, porque quiere decir que uno le entrega al Señor
a través del superior pues toda su vida y lo hace devotamente, alabando y adorando y bendiciendo al Señor que lo ha llamado a tan alta vocación. Es que yo tuve dos reglas en mi vida, la regla lasallista y ahora la regla franciscana. Pero sí, las reglas van a lo mismo, van a que uno ponga toda su confianza en el Señor, la fe en Dios, la esperanza en Dios y llame cada vez más al Señor. Entonces, eso es lo que yo he sacado en conclusión. El cumplimiento de la regla es el cumplimiento del amor. El amor, la regla es la que nos da ciertas pautas para podernos entrar más en el misterio del amor de Dios. Contando la Salle, yo llevo ya 60 años, voy a cumplir 60 años de vida religiosa. En la orden llevo 34 años. Hermoso, digamos, es un nuevo panorama que tuve a partir de la Salle. Entonces, al adentrarme en la regla de San Francisco, entonces tuve la oportunidad de comparar, pero no puedo decir cuál es mejor, sino lo mejor está en uno que quiere observar la regla del Santo Evangelio, como dice San Francisco, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no es fácil porque llevar una vida de acuerdo al Evangelio implica una conversión, pero en serio. Primero lo que le digo que son unos berracos, porque es que en este tiempo someterse a unas reglas, a unas normas, a una vida religiosa llevada con responsabilidad no es de cualquier persona. Eso es de una persona que esté muy cerca al Señor y que pida la gracia del Espíritu Santo, la fortaleza para llevar adelante los compromisos que hemos hecho con el Señor. Porque en el tiempo de hoy, para ser verdadero cristiano uno tiene que ser como raro. Y entonces esa rareza se encuentra así en las comunidades religiosas, en algunos religiosos que realmente cumplen la regla, que adelantan más en su fe, en su esperanza y que aceptan el llamado del Señor a entrar por una vida nueva. Eso pide mucha renuncia y mucho sacrificio. No cualquiera lo puede hacer si no cuenta con la gracia del Señor. Sí, para pedirle al Señor la gracia de que varios jóvenes, sobre todo los que nos están oyendo, puedan realmente comprometerse con el Señor, en serio, hacer una alianza, pero en serio con el Señor, no como hacían los israelitas, que hacían alianza con Dios y ellos la quebrantaban. No, hacer una alianza con el Señor, pero no quebrantarla, ser fieles al Señor. Eso es ser fiel a la regla, sobre todo de nuestro Padre San Francisco, que es cumplir el Santo Evangelio como nos lo enseñó el Señor. Muy bien, es una pregunta muy interesante, cuya respuesta también podría ser muy interesante si uno pudiera prolongarse a recorrer todos los pasos que se han vivido en la vida franciscana, que ha sido una vida sencilla, una vida de alegría, una vida de fraternidad, una vida de apostolado, una vida de entrega, del servicio de la Iglesia, al servicio de la orden, al servicio de la fraternidad. Son 92 años de vida franciscana, de modo que en estos tantos años han transcurrido tantas cosas muy lindas
y se ha tratado de vivir sencillamente el Evangelio, lo que el Señor nos manda a través de sus mandatos divinos y a través de lo que hizo San Francisco, nuestro Padre, de vivir el Evangelio, siguiendo a Cristo, pobre, humilde y crucificado. Esa ha sido la labor en estos años que se ha tratado de vivir con sencillez, con alegría, con lo que el Señor nos da, a través de que San Francisco vivió plenamente. San Francisco vivió plenamente, totalmente, de todo corazón el Evangelio. Eso es lo que quisiéramos nosotros también, vivir el Evangelio. Él se santificó, se hizo santo viviendo el Evangelio. Qué bueno que nosotros también pudiéramos hacernos santos, viviendo cada día con el Espíritu de San Francisco el Evangelio, que es la norma de nuestra vida cristiana, la norma de nuestra vida franciscana. Entonces, se trata pues de vivir ese espíritu. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos hacer sino vivir lo que nuestro Padre nos enseña, lo que Él vivió y que nosotros también debemos alcanzar hasta donde es posible, a esa altura de espiritualidad, siguiendo el camino que nos ha trazado y que nos sigue enseñando más y más, con amor, con espíritu de entrega totalmente a Cristo, a la Iglesia, a los pobres, a los necesitados, aquellos que esperan de nosotros un testimonio de nuestra vida. Nuestro Padre San Francisco es un testimonio de vida, es un testimonio de vida evangélica. Qué bueno que nosotros también. Fue en 1950, hicimos nuestro noviciado en Cali en el año 1950, un noviciado maravilloso en el convento de San Joaquín de Cali. Allí hicimos nuestra primera profesión simple. Después nuestra profesión solemne y entrega total a nuestro espíritu franciscano en el año de 1953 en la Porciúncula en Bogotá. De manera que en estos años de vida franciscana han sido años muy felices, ¿no? De años felices. Nunca ha habido momento de crisis, momentos de desaliento, momentos de faltos del impulso que nos ha trazado la misma regla que hemos profesado, sino siempre con alegría, con sencillez, con gozo, con espíritu de entrega, cumpliendo cada día los deberes que nos pone la obediencia, ¿no? En el lugar donde nos coloca la obediencia, porque nosotros hicimos voto de obediencia y allí donde nos coloca la obediencia he vivido felizmente todos estos años. Son ya de edad 92 años y por supuesto que de vida franciscana son bastantes años lo que hemos vivido. Bendito sea el Señor. Significa profesar de rodillas la regla un desprendimiento, un despojo, una entrega total, una disponibilidad a vivir lo que la misma Santa Regla nos llama a vivir. Porque ahí se nos dice cómo es la vida franciscana, cómo se vive la regla franciscana, cómo se vive el espíritu de San Francisco, nuestro Padre. Entonces, tener esa voluntad de querer hacer las cosas, abrazando la voluntad de Dios, entregándose totalmente, despojándose totalmente de todo lo terreno para seguir paso a paso el camino de la pobreza, de la obediencia, el camino de la entrega total, a hacer la voluntad de Dios, a seguir las huellas de nuestro Padre San Francisco, que es lo que nos pide la regla. Despojo total
de sí mismo y entrega total al servicio del Evangelio, al servicio de la regla, al servicio de la espiritualidad franciscana. Bueno, entonces, la bendición de San Francisco, la bendición con la cual nuestro Padre San Francisco nos ha dejado esa herencia, esa bendición tan maravillosa, esa es la bendición que yo quisiera ofrecerle y darle a todas las personas que nos escuchan, todas las personas que están con nosotros siguiendo esta misma espiritualidad. Entonces, la bendición de San Francisco, el Señor les bendiga y os guarde, os muestre su rostro, tenga misericordia de vosotros, vuelva el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. Y el Señor os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos, Señor Jesucristo, te bendecimos, gran Redentor, te bendecimos, gran Redentor, porque tu cruz nos ha salvado.